realiza su informe sobre las observaciones realizadas y gestión cumplida, la Auditoría General de la Nación, a través de su presidente, doctor. Doctor, le pido, como nosotros ya tenemos su exposición y es decisión del tribunal que vamos a iniciar ahora, continuar esta audiencia, en otra oportunidad hacer un cuarto intermedio para hablar más y discutir más estos temas. Si usted puede hacer un resumen de 10 minutos de las principales cuestiones que desea plantear, para que Acumar, el Estado Nacional, la provincia y la ciudad lo tengan en cuenta y puedan, luego del cuarto intermedio, responder. Muchísimas gracias, señor presidente. Vamos a intentarlo. En todo caso, brevedad, en este caso precisión, a pesar de que la tarea mía es hablar de números, y los números muchas veces no son tan interesantes, atractivos como las reflexiones sobre otras cuestiones que están siendo objeto en esta audiencia. Dos precisiones de orden jurídico. Nuestra actividad en materia de auditoría sobre la cuenca es amplia. Se funda no solo en la sentencia que la Corte Suprema estableció el 8 de julio del 2008, sino que abarca un conjunto de actividades fruto de las atribuciones propias y jurídicas preestablecidas por el orden constitucional y legal en Argentina. La auditoría cuenta con facultades constitucionales en virtud del artículo 85 para auditar todo lo que son ejecución de fondos públicos. Hay una ley específica, que es la ley 2456 de habilitación financiera, que nos da facultades para todo lo que compone el sector público nacional. Existen también estas órdenes judiciales, como el caso en análisis, pero también normas y reglamentaciones internas que el propio Congreso ha aprobado y que tienen una doble función: la de distribuir el mapa de ese enorme universo auditable, estableciendo misiones y funciones a través de distintas gerencias, y al mismo tiempo la normativa aplicable concretamente, que es una normativa que se funda también en directivas internacionales en la cuestión de auditoría. Y digo estas dos cuestiones para poder decir en una apretada síntesis que cuestiones vinculadas a la ejecución presupuestaria como a la gestión ambiental y de otra naturaleza que llevan distintos agentes del Estado federal, nosotros lo hacemos a través de distintos ángulos y a través de distintas dependencias de la auditoría. En este caso, específicamente, las que están más relacionadas es la de cuenta de inversión, que ha tenido a su cargo la ejecución presupuestaria de lo que nos ha sido solicitado por la sentencia, pero también tenemos las que ha realizado deuda pública, que están referidas precisamente a los préstamos internacionales que pueden tener afectación y destino a esto. Lo mismo las gestiones que realizan algunas entidades muy directamente vinculadas, como han sido las empresas concesionarias de agua y servicios públicos, que también son auditados, aparte de los balances de muchas empresas de Estado, ENOS, ENASA y otros, ENOSA y otros, que también desempeñan tareas de auditoría, aparte de las transferencias que el propio del Tesoro, que el Ejecutivo realiza y que pueden utilizarse para obras de infraestructura que tienen que ver con la, diríamos, la obra de Matanza de Riachuelo. Esto a los efectos de poder mostrar que hay situaciones, a las conclusiones a las que podemos llegar, no solamente por la ejecución específica de nuestra tarea en lo que nos pide la sentencia, sino también por otras cuestiones que podrían responderse a preguntas que ya han sido realizadas a este respecto. Y yo diría, concentrándome en el tema de la sentencia de la Corte, que coincido y querría decir simplemente que adhiero a las afirmaciones elogiosas sobre el progreso que ha significado esta sentencia desde el punto de vista jurídico y
y sobre todo la pertinencia frente a una situación que diríamos donde el Estado ha demostrado una pasividad, una opacidad o una ineptitud para responder a principios esenciales donde están comprometidos derechos colectivos, identificados ya con reconocimiento constitucional. Diríamos, sino también la circunstancia de situar a la Auditoría General de la Nación como el órgano de control externo de toda la actividad del Estado, no solamente de algunos de sus sectores. La sentencia se indica o indica a la auditoría con la función de auditar la asignación de recursos y la ejecución de los recursos aplicables al programa integral de saneamiento ambiental. Digo, asignación de recursos y ejecución presupuestaria. Es una sentencia muy sabia en la función que se nos da a nosotros. Porque cuando se refiere a asignación de recursos, nos está diciendo, y va a poner diríamos, en cabeza del auditado, la obligación de identificar todas las partidas presupuestarias que van a tener como destino directo gastos vinculados a la cuenca o indirectos, que nosotros también tenemos que conocer previamente para poder desempeñar las labores de auditoría. Esta obligación que el considerando 18 pone en manos de los auditados, en cabeza de los auditados, es muy importante para nuestra labor de auditoría. Específicamente las actividades realizadas con respecto a la ejecución de la sentencia, diríamos, y que es un mundo muy estrictamente limitado, diríamos, en primer lugar se trata de auditar un organismo, en el caso de Acumar, que fue subiendo en la evolución y que ha sido muy bien descrita acá hasta transformarse en un, diríamos, organismo operativo. Nosotros hemos realizado sobre ejecución presupuestaria 6 informes, diríamos semestrales, y uno especial a solicitud del propio juez encargado de la ejecución. Es importante señalarlo porque esto muestra una tarea de colaboración estrecha, ya que además de la tarea, en algunos casos lo hacemos específicamente cuando la justicia necesita esclarecimiento sobre estas cuestiones tan herméticas que son las cifras. Simplemente querría referirme a algunas cifras muy precisas que pueden ilustrar toda esta labor de auditoría. Sobre el plan integral de saneamiento ambiental, ¿cuáles son nuestras comprobaciones? No se identificaron todas las partidas que pudieran estar imputadas al programa por parte de las jurisdicciones comprometidas. Fíjense un dato. La AGENE auditó el 100% de las asignaciones presupuestarias identificadas por el ACUMAR, puntualmente los programas 38 y 39. Estas, sin embargo, solo representan el 8% del programa integral de saneamiento ambiental, lo que implica que el restante 92% del plan no pudo ser auditado por la falta de identificación de las partidas presupuestarias. Por eso es que insisto, la sabiduría de la Corte de poner expresamente como obligación en el auditado la identificación, porque es lo único que nos facilita a nosotros esta identificación. Nosotros de lo auditado del 2007 son 26 millones, en el 2008 103, pero ya entramos con la aplicación del PISA en el 2009 sobre la base de 203 millones, sobre un presupuesto de 3.100 millones. En el 2010 estamos hablando de 247 millones sobre 4.300 millones. Vale decir que nosotros hemos podido auditar 581 millones sobre 7.443 millones. Esto por las dificultades que surgen. Solamente para dar un muestreo de los niveles de ejecución. En el 2007, sobre la base contraponiendo crédito vigente y gasto de vengado, un nivel de ejecución del 24. En el 2008, sobre 150 millones, 113 de devengado, el 70%. Esta proyección se va a mantener
durante el 2009. Sin embargo, en el 2010 baja y el nivel de ejecución porcentual de 400 millones, solamente 247 tiene un nivel del 61%. Probablemente esto sea consecuencia de que el programa del Banco Mundial solamente ha entrado a aplicarse más recientemente. Si no, podríamos ver un pico descendente en los niveles de ejecución. En el grado de avance de las obras también nos hemos encontrado con una verdadera distorsión entre las metas físicas y los componentes financieros. En las transferencias a municipios también una enorme dificultad en la rendición de cuentas. Los fondos transferidos a los municipios tenemos gran dificultad para obtener con claridad esa rendición de cuentas. Y hay una sola mención que querría hacer a un préstamo que me parece emblemático. Emblemático porque vimos recientemente que cuando se le preguntó al Estado Nacional o a Tucumán sobre el préstamo 1059 del BID, se señaló un nivel de ejecución que no coincide con lo que en todo caso le voy a dar, pero que tienen una explicación, probablemente que lo que se proyectó sobre la pantalla fueron los niveles de ejecución, donde se incluyen también las partidas locales, pero yo me voy a referir específicamente al préstamo que tiene, según un informe de auditoría realizado en la última semana, un nivel de ejecución del 54% de su presupuesto total. ¿Por qué es importante este préstamo? En dos palabras. Ustedes recordarán que hace muchos años se hablaba de que los fondos asignados a esto serían de 1.000 millones. Después simplemente se señaló que serían 500 millones, estoy hablando de dólares. En todo caso, después, finalmente, el programa se asignaron 250, de los cuales con la crisis del año 2000-2001, se decidió asignar 150 de los 250 millones de que el Banco Mundial, el BID, había dispuesto, 150 millones a los programas sociales, quedando 100 millones solamente. Cuando en la audiencia de julio, el ministro Maqueda, que después fue ratificada la misma pregunta, a la entonces reciente designada secretaria de Medio Ambiente de la época, la doctora Piccolotti, le preguntó: ¿y con qué van a ejecutar este programa que nos ha presentado? Y se nos dijo: uno, esencialmente va a ser la ejecución del préstamo del BID sobre saneamiento ambiental. 2 años y medio después de ese programa, hoy le podemos decir a ustedes que solamente se ha ejecutado el 54% de ese programa. Lo que es grave es que, analizando ya por nuestro examen global de los informes, hemos descubierto que este es uno de los préstamos emblemáticos por su doble carácter. No solo la ejecución, fíjense usted, hace más de 10 años que se otorgó, sino también por los costos financieros del servicio de la deuda, porque se han pagado intereses y se han pagado también punitorios, vale decir, tasas de compromiso por el no uso de estos fondos. Aquí ya tenemos que no se trata de un problema de recursos, se trata esencialmente de un problema de gestión ambiental y de políticas públicas. Si ustedes me permiten, yo les he dado una sola licencia, porque ante un panorama tan desolador y esta ausencia del Estado, yo la verdad es que quiero recuperar esa vívida imagen de ese gran poeta que frente al riachuelo, ya en 1929, se preguntaba: ¿y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarle la patria? Bueno, ese es el poema célebre, la Fundación Mítica de Buenos Aires, donde él le hace a Borges le hace cuento que empezó Buenos Aires porque él la juzgaba tan eterna como el agua y el aire. Yo quisiera retener una última imagen de ese mismo poema donde el poeta conjetura: pensando bien la cosa, supondremos que el río era a su lado entonces
como oriundo del cielo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, es decisión del tribunal abrir un cuarto intermedio en esta audiencia que se va a reanudar en fecha que vamos a anunciar y sobre la base de una serie de ampliaciones, de preguntas y de información adicional que iremos requiriendo a las partes en el proceso.